Hola, ¿qué tal? Buenos días Nicaragua, buenas tardes aquí en España. Soy Emma Camarero, profesora de Comunicación Audiovisual y Periodismo Televisivo en la Universidad Loyola Andalucía, que es colaboradora con el Centro Cultural de España en Nicaragua de este taller online para periodistas culturales. Mi paso por este taller va a ser breve dentro de lo que cabe, pero os voy a hablar de algo realmente interesante, de una de las herramientas más importantes del periodismo hoy en día y que es no solo para periodistas, sino para la mayoría de las personas que quieren promocionar, difundir, divulgar un proyecto, tienen que hacer uso de ella seguro, sobre todo a través de las redes sociales y del periodismo online. Esa herramienta es el vídeo, pero el vídeo entendido desde un punto de vista mucho más amplio, porque hoy en día los vídeos que podemos encontrar en internet para divulgar, difundir, para dar a conocer proyectos o ideas, son vídeos que manejan muchos formatos en sí mismos, es decir, se incorpora la fotografía, se incorpora el grafismo, cuanto más enriquezcamos este formato, más probabilidades tendremos de comunicar las cosas de una forma coherente. Pero toda esa riqueza tiene que venir con una base muy bien establecida y esa base tiene que ver con las leyes generales, las leyes que desde que se inventó el cine existen, que son las leyes que tienen que ver con la composición, el encuadre, la iluminación, la manera en la que utilizamos los colores a la hora de componer nuestros planos, nuestras historias. Todo eso tiene un enorme valor dentro de lo que vayamos a contar y veremos cómo, dependiendo de los colores, de los encuadres, de las composiciones que hagamos, haremos que el interés del espectador se centre en un punto o en otro, dependiendo de nuestro propio interés a la hora de mostrar una cosa. Haremos también un breve repaso sobre algunos de los formatos más utilizados por algunos de los medios periodísticos internacionales más importantes y algunas pequeñas pinceladas por otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la utilización del color en Internet, etcétera, etcétera. Va a ser una sesión llena de contenidos, pero estoy seguro de que van a descubrir muchas cosas que quizás desconocíais y que os van a servir en vuestro trabajo. Bueno, pues como les estaba diciendo, hoy en esta sesión vamos a ver cómo podemos producir vídeos eficaces para las redes sociales y en general para Internet. Y para ello vamos a utilizar sobre todo ejemplos que tienen que ver con las cosas que están haciendo los medios de comunicación. Esta sesión es lo que les vamos a presentar es más corta en teoría, pero sin embargo tienen ustedes muchas cosas que visionar dentro de esta propia presentación. Recuerden que además todos los enlaces que aparecen en estas presentaciones los tienen también disponibles dentro de la propia tarea abierta en la Classroom. Pero vamos con lo primero. ¿Qué es lo que están haciendo los medios de comunicación? Bueno, el vídeo se ha convertido en el rey de la red. Esto es innegable y todos los medios de comunicación, ya sean periódicos, radios o antiguas televisiones, van a utilizar el vídeo de forma sistemática. Se ha convertido probablemente en el formato que más alcance tiene y que además alcanza a todos los públicos. Pueden ver en esa tabla cómo el vídeo se consolida como el contenido que mejor funciona en las redes y en Facebook, y Facebook ya supera, cosa que parecía increíble, a YouTube en número de reproducciones de vídeo. Ahí tienen esta métrica donde pueden ver cómo ha ido evolucionando Facebook hasta que ha superado al número de reproducciones de vídeo de YouTube. Eso nos está diciendo que realmente el vídeo se utiliza a todos los niveles y con muchísima expansión a lo largo y ancho de todo el mundo. Bien, tanto es así que Facebook es casi siempre donde nos miramos, el espejo donde vernos, y está ahora marcando el camino. ¿Con qué? Con nuevas tendencias donde entra, por ejemplo, el vídeo en 360 grados. Este es un ejemplo donde veremos al propio fundador de Facebook, a Mark Zuckerberg, hablar precisamente de cómo el vídeo, pueden ustedes activar los subtítulos si tienen problemas para entender el inglés, pero verán ustedes cómo, por favor, quiero que este es un vídeo que lo vean cómo se trabaja con un vídeo en 360, que es una de las opciones que hoy en día más se está utilizando.
y que no es tan complicado de hacer, aunque a priori nos pueda parecer que se trata de algo muy complejo. Vean ese vídeo entero y entiendan el valor de esta utilización, que probablemente sea el top ahora mismo en el uso del vídeo. Pero, por ejemplo, otros medios que utilizan el vídeo de una forma revolucionaria es, no sé si conocen Vox. Vox es una de las grandes plataformas de información, es norteamericana y va a utilizar el vídeo en todos los sentidos. Casi toda su información la van a hacer a través del vídeo. Y miren, por ejemplo, solamente vamos a ver un poquito el principio, cómo utiliza Vox, en este caso, la imagen audiovisual. Para hablar de lo poco que interesa el fútbol a los norteamericanos, cuando a nosotros, a todos los latinos, el fútbol es probablemente, sin lugar a duda, el deporte rey. Pero tienen todos esos vídeos subtitulados y además con unos grafismos muy interesantes. Por ejemplo, la BBC, sin embargo, va a utilizar un tipo de vídeo de formato muy corto. Es una tendencia también tiene su valor. ¿Por qué? Porque el formato corto te permite ver el vídeo en cualquier momento. Vienen un minuto 27 para contar quién lucha en la guerra de Siria. En resumidas cuentas, los amigos de Washington... Como ven, es otra manera de entender el vídeo que también es interesante, sobre todo si queremos contar cosas de forma muy breve. Hay incluso otra variante que lo va a utilizar Instagram. Instagram utiliza vídeos todavía más cortos, de 15 segundos. Son casi una especie de híbrido entre lo que ha sido tradicionalmente la utilización de los GIF y este tipo de vídeo que dura, nada, 15 segundos. ¿Ven? Unos vídeos muy cortos donde de una forma muy escueta se nos presenta la información y ya si queremos ampliarla pues siempre podemos ir a las redes. Otra cosa que se está haciendo ahora en general es grabar los vídeos en vertical, el formato vertical. Por ejemplo, Instagram acaba de lanzar su Instagram TV que permite publicar vídeos en vertical. Salvo, esto también se lo digo, salvo que el formato lo permita, en términos generales les recomiendo que nunca utilicen este formato de vídeo. Tienen un vídeo muy simpático entre los materiales que les he colgado en la Classroom que se titula Di no al vídeo en vertical y que les recomiendo que lo vean porque es un vídeo simpaticísimo donde van a entender por qué no es apropiado utilizar los vídeos en vertical. También la BBC, que es bastante pionera, ha utilizado un formato aún más corto que mezcla vídeo y foto y que se comparte en Instagram y que se llama el Instafax. Vamos a ver algún ejemplo de este Instafax, ¿vale? Que es todavía más corto. Utilizando fotografías, como ven, hacer un vídeo todavía más corto. En este caso, las imágenes, imagino que ustedes tienen muchas fotos, seguramente más que vídeos, y es una forma también de contar historias con estas imágenes. El New York Times, en cambio, tiene una sección donde utiliza el vídeo casi con un valor documental. Son vídeos más largos, donde interesa ver más las imágenes, son historias que suelen tener duración, es decir, que son atemporales, que lo que nos cuentan ahí no son información de un momento, sino que podemos utilizarla durante mucho tiempo. Y Al Jazeera es la cadena del Emirato Qatarí, donde es una de las más activas en las redes sociales y van a ver cómo ellos tienen unas redes sociales. Si entran en el enlace que tienen aquí arriba o incluso en la propia imagen, podrán ver cómo sus redes sociales son muy activas y tienen muchísimo vídeo. El País, por ejemplo, ha hecho de Facebook Live una televisión y nosotros podemos entrar y ver la programación
actual, por ejemplo, que tiene, ahí lo tenemos, la programación que El País tiene en Facebook Live. Quiere decir esto que a lo largo del día podemos ver en directo todas estas, por ejemplo, hoy lunes están hasta la tarde, que tendremos el Café Steiner, no tenemos ningún directo, pero ya saben ustedes que a las 7, pues si quisieran conectar, 7 horas de España, pues tendrían ahí ese directo con el periódico El País. Hay una serie de consejos que, por ejemplo, les da el New York Times, que no es ninguna aficionado a la hora de hacer vídeos, y que les explica cómo tienen que hacer los vídeos. Tengan en cuenta que esto está adaptado al lenguaje periodístico, pero muchos de estos consejos seguro que los van a poder poner ustedes en prácticas como emprendedores culturales. Y una de las cosas que a mí más me interesa es que se den cuenta que ustedes no pueden duplicar contenidos. No se puede volver a decir las cosas 20 veces o poner la misma imagen, la misma obra desde 20 sitios distintos, desde 20 puntos de vista distintos, porque al final eso termina cansando. Recuerden que la mayoría de las opciones nos están llevando al vídeo corto, más vale pequeñas píldoras de vídeo, a utilizar un vídeo muy largo. Y de momento YouTube sigue siendo el rey del vídeo y por eso la tarea que hoy le tenemos encomendada pues tiene que ver precisamente con eso, con YouTube. Tiene más de 1.000 millones de usuarios al mes y cada segundo se reproducen más de 46.000 vídeos en todo el mundo, lo cual significa que tiene un poder de penetración en el usuario enorme. Incluso YouTube ya empieza a ocupar espacio en las televisiones y empiezan a retransmitirse por televisión. Bueno, aquí tenemos el Leaf, el Balón de Oro, la ceremonia, pero hace muy poquito tiempo que Facebook ha comprado los derechos, por ejemplo, de la Liga Española para retransmitirlo, en este caso a través de Facebook, de los partidos de la Liga Española en algunos países asiáticos, entre ellos la India, y emitirlos de forma gratuita. Así que para que se den cuenta del valor y el papel que está teniendo cada vez más las redes sociales en lo que al vídeo se refiere. YouTube tiene ya su propio servicio de televisión donde pueden ustedes acceder y ver lo que están haciendo. Bien, importante, como ven, todo esto que aparece aquí y que tiene que ver con la tarea que tienen ustedes que hacer, que es sobre su canal de YouTube. Es importantísimo que sepamos poner bien la información del vídeo. ¿Y cómo se pone bien la información del vídeo? Un título donde en general estén las etiquetas que vamos a utilizar. ¿Y qué son las etiquetas? Las etiquetas son las palabras claves, las keywords. Las categorías, también es importante que tengamos bien situado nuestro vídeo en las categorías. Y la descripción. Si nosotros queremos que nuestro vídeo se vea, tiene que tener un buen título, una buena descripción y las etiquetas o las palabras claves tienen que estar relacionadas con ese texto. Si no, nuestro vídeo será muy difícil que podamos encontrar, que alguien lo pueda encontrar en YouTube. Por lo tanto, les recuerdo, más de 46.000 reproducciones por segundo y nuestro vídeo queremos que esté ahí en algún momento. Por lo tanto, tenemos que aprender a volcar bien los contenidos y a saber cómo los tenemos que describir para que la gente los vea. Esto es una de las cosas que tienen que hacer en esa tarea que tienen con este tema que estamos dando. ¿Ven? Las keywords en el título, la URL al principio de la entradilla, keywords en el texto con el contenido informativo y las etiquetas con keywords. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta y por favor voy a ser muy pesada con el tema de las keywords, pero tienen ustedes que aprender a trabajar con ellas. ¿Y cómo mejorar el posicionamiento en YouTube? Pues aquí lo tienen, con unas palabras claves, los títulos, un poco lo que hemos estado hablando, las etiquetas, una imagen personalizada y añadir el vídeo a lista de vídeos. Por lo tanto, que podamos compartirlo luego a través de nuestras redes sociales, que la gente comparta nuestro vídeo, eso lo va a posicionar muchísimo mejor. Y luego pues tenemos otras maneras también podemos emitir en directo desde el móvil de muchas maneras, con Periscope, con Twitter, con Facebook, pero también con YouTube también podemos emitir desde el móvil y desde hace poco tiempo también existe a través de Vimeo.
que es el canal de vídeo especializado y más profesional, y tenemos ya la opción también de emitir con mucha calidad a través del portal Vimeo. Vale, y algunas curiosidades del vídeo en internet, y también para saber más, pues miren, ahí tienen un vídeo de cuánto ganan los youtubers famosos. Un tutorial donde pueden ver, por ejemplo en YouTube, este les va a venir muy bien para hacer mejorar su canal YouTube, y los consejos de los que hemos hablado, y también algunos editores de vídeo online con el que pueden trabajar sus vídeos antes de subirlo a YouTube. Bueno, y hoy esta sesión de la que estamos hablando, y que como vemos tiene tantos contenidos y que tiene que ver con la creación de contenidos online para la comunicación de proyectos, ustedes ya han abierto esa carpeta donde tienen todos esos elementos, y ahora lo que quiero es que revisen y vean realmente si las cosas que tienen ustedes ahí son o no son de calidad, si realmente las pueden utilizar, o trabajando a lo mejor con ellas pues pueden hacer pequeñas variaciones que puedan ayudarles. Bien, nosotros tenemos que definir muy bien el enfoque y contenido. Esto creo que se lo he dejado claro desde el principio. Hay que hacer un cronograma de acciones comunicativas e informativas y establecer redes de intercambio, es decir, estar con gente en las redes que sabemos que les va a interesar nuestra información, pero a nosotros también nos va a interesar lo que ellos hacen y lo vamos a mover. Y vamos a trabajar los contenidos en distintos formatos, como pueden ser los tweets, publicaciones en Facebook, en Instagram, información en vídeo, foto y emisiones en directos. Ojo, este análisis de recursos tenemos también que ver en este proyecto que queremos que predomine ese vídeo, el texto, el audio, y también tienen ustedes que tener en cuenta cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de esos elementos. Para ello, en esta presentación, bueno, pues pueden ver, por ejemplo, en este vídeo, por ejemplo, miren, este es un vídeo que seguro les va a sorprender, les recomiendo que lo vean para ver todo el poder de la imagen, Se lo dejo ahí, les va a encantar, se lo aviso ya desde el principio y no se lo sigo dejando ver porque prefiero que lo vean ustedes con calma y lo disfruten y luego me comenten. El podcast es ese formato en radio que estamos viviendo su renacer y que también tiene una enorme importancia, y ya, bueno, pues aquí por ejemplo tienen ustedes QWERTYradio.es, que es precisamente la radio online del profesor Óscar Gómez, que seguro que les va a hablar de ella, y ella habla de ciencia y como ven utilizar la imagen, pero un formato muy atractivo, y si oímos cualquiera de las últimas entradas, pues seguro que en esas entradas tendremos efectos y música. Por ejemplo, the jungle, we got fun and games, we got everything you want, and honey, we know the names, we're the people that can fly if you got. Las infecciones hasta ahora resistentes a los antibióticos pueden volver a curarse si se Miren la importancia del audio, ¿no? en este tipo de cosas. En la foto es la fuerza del instante, tienen aquí pues, una serie de recursos, ahí tienen la agencia Magnum y la inmensa importancia que tiene la imagen, ¿vale? Miren qué fotografía, estamos hablando de la agencia Magnum, no estamos hablando de cualquier cosa. Por lo tanto, ahí pueden encontrar ejemplos maravillosos. Y otra de las cosas importantísimas que ustedes tienen que ver es el tema del texto y los hipertextos. Por favor, estudien bien este tema y creen muchos hipertextos y no carguen sus proyectos con mucho texto. Lo importante es que esté lo principal en texto, pero que tengamos la oportunidad de ir hacia otras
entradas donde podamos encontrar información mucho más exhaustiva de lo que estamos viendo. Pues en estas imágenes y en estos enlaces pueden ver cómo trabajar los hipertextos, es muy sencillo. Ya les explicaré a lo largo de las clases también cómo se crea un hipertexto, que es una cosa hiper sencilla que se puede hacer desde cualquier procesador de texto. Y luego hay otra serie de formatos como los GIF, los montajes, etcétera. Bien, una de las cosas que ustedes ya han hecho ayer fue ordenar las fuentes que tienen para no volverse locos, crear esa carpeta en Drive, ya verán cómo se les va a servir. Pero irán ustedes añadiendo documentación, pueden que añadan cosas que se van bajando de las bases de datos y para eso pues tienen ustedes que ordenarlo para no volverse loco. Y lo siguiente que tienen ustedes que hacer es identificar al público a que se van a dirigir, analizar sus características y cómo deben dirigirse a ellos para crear esos contenidos interesantes y que realmente les lleguen a ellos, ¿vale? Es decir, vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de productos autóctonos, depende de lo que hagamos, pues así será nuestra manera de enfocar las cosas. Bien, todo lo que estamos viendo en este curso está basado en herramientas accesibles para la comunicación de la información. Por lo tanto, la conexión a Internet no puede ser el problema. Yo sé que a veces en Nicaragua las conexiones a Internet no son tan fáciles o tan fluidas como debieran, pero por eso mismo estamos tratando de explicarles cómo pueden ustedes utilizar herramientas que le van a servir aunque esa conexión no sea buena. Y el hecho de que los celulares, y de esto también le hablará el profesor Óscar Gómez, los celulares cada vez estén más, se utilicen más, pues les va a ayudar precisamente a que la comunicación la tengan en su bolsillo. Pero para trabajar con esos contenidos online es muy importante que os veáis, que leáis detenidamente esa presentación que tenéis en vuestra Classroom en este tema que estamos tratando sobre el marco legal. Es una presentación por cortesía del profesor David Barona Aramburu y en donde vais a encontrar toda la normativa internacional que os va a ayudar a entender por qué a veces podéis utilizar una imagen y otras veces no podéis utilizarla porque sería como si estuvierais robando. Algo a lo que ya me he referido y que creo que es importantísimo que leáis despacio y que conozcáis, porque si no lo hacéis en un momento determinado os puede crear muchos problemas, es lo que se denomina el marco legal del ciberespacio y que, como veis, esta presentación que la tenéis en vuestra Classroom, yo simplemente voy a pasar un poco por encima para que la veáis, pero es una presentación que nos la ha cedido amablemente el profesor David Barona, compañero mío de la Universidad Loyola Andalucía, y donde os va a dejar muy claro qué cosas podéis hacer en Internet y qué cosas no podéis hacer y cómo utilizar los criterios de Creative Commons, etcétera, etcétera. Este vídeo os lo he colgado en el taller de hoy y lo tenéis en cualquier caso aquí disponible. Es un vídeo que tenéis que ver, que espero que veáis hoy todos, porque os daréis cuenta de hasta qué punto en Internet está todo sobre nosotros y que solamente hace falta buscar un poquito para que cualquiera sea capaz de ver todo lo que nosotros hacemos. Por favor, no dejéis de ver este vídeo, os va a sorprender muchísimo y seguro que os va a resultar de enorme, de cosas que realmente a lo mejor suponíais pero que no sabíais que llegaban hasta ese extremo. Bien, no voy a entrar en esta presentación en profundidad, puesto que está muy bien explicado en esta presentación que ha hecho David y yo creo que será fácil para vosotros entenderlo. A casi todos nos ha pasado el subir un vídeo a YouTube y que un poco más tarde el propio YouTube nos haya escrito y nos haya dicho que ese vídeo no podemos tenerlo subido porque estamos infringiendo las leyes de los derechos de autor. Por lo tanto, para evitar eso, pues aquí tenéis una gran cantidad de ideas para evitar que os pueda suceder eso. Y además, en la siguiente sesión, en la que hablamos de herramientas y bases de datos libres de derechos de donde poder sacar información, pues ahí tenéis todo eso. Bueno,
David en esta presentación os va a hablar de lo que son las agresiones en Internet, agresores en las redes sociales, el peligro que tiene todo eso. Todo el mundo hemos oído hablar de las fakes, de los haters, de los lovers, de los followers, que son todos terminología en inglés, pero bueno, es una cosa importante. Algunos ejemplos sobre, pues por ejemplo, cómo se ha suplantado la identidad de algunas grandes empresas y, bueno, las diferencias que existen entre una crítica, una agresión en Internet y lo que puede ser una parodia. Por ejemplo, este señor Kim Jong-un, que evidentemente no es el Kim Jong-un presidente de Corea y líder supremo de Corea, sino que es un fake, pero él lo deja bien claro en el propio descripción de su perfil, líder supremo de la Corea buena, la del norte, la FETEN. FETEN en España significa algo muy bueno. Soy de los que se apunta a un bombardeo fake. Él deja ya claro que es un fake su página. Y yo os recomiendo que lo sigáis si no tenéis Twitter o que alguna vez entréis, porque es realmente divertido. Es fantástico las cosas que es capaz de hacer este hombre, pero siempre dentro de la parodia. Bueno, hay mecanismos para denunciar las agresiones en la red. Existe lo que se llama el derecho al olvido, al menos en España, que pueden borrar datos nuestros que pueden ser perjudiciales y que ya no tiene sentido que estén ahí, y se pueden borrar para evitar que puedan ser utilizados en nuestra cuenta. El tema de las licencias y del copyleft, y bueno, os explica muy bien qué es el procomún y las licencias copyleft. Todos hemos visto este simbolito, pero casi ninguno se preocupa en saber qué significa y cuándo lo podemos usar, ¿vale? Tenéis ahí un poco de la historia y a partir de ahí cómo se crean esas licencias. Aquí tenéis un enlace para poder ver todas esas licencias, cuándo se pueden compartir, cuándo no, etcétera, etcétera, etcétera. Y las ventajas que tiene, por ejemplo, también lo digo por vuestro trabajo, es decir, cuando subáis vuestro trabajo, tener en cuenta este tipo de licencias porque de esa forma pueden encontrar mejor o peor. Bien, por ejemplo, la Casa Blanca, todo esto, podéis entrar en todas estas imágenes que tenéis aquí, podréis ver pues, temas que tienen que ver con el copyright y con las licencias, ¿vale? Por ejemplo, veis aquí todo sobre el Creative Commons, y aquí, por ejemplo, tenemos que ya hablaremos en las próximas sesiones y seguro que el profesor Oscar Gómez, al hablar de los podcasts, nos hablará de bases de datos como Freesound, donde tenemos disponible centenares, billones, diría, de sonidos para hacer efectos en nuestros vídeos, en nuestros podcasts, en nuestros trabajos, y que son completamente gratuitos. Y a partir de ahí, si uno no es Creative Commons, ¿qué podemos hacer? Pues no vamos a poder utilizar sin permiso del autor su obra, ¿vale? Y bueno, tenéis aquí algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo un periodista se enfada cuando la propia CBS le pide gratis que le ceda sus fotografías cuando él se dedica a eso. Y bien, aquí tenéis bastante más enlaces para saber más sobre este tema. Ojo, que es un tema muy importante y que la mayoría de las webs os van a precisamente a decir si esas imágenes o esos vídeos o esa música que queréis descargar está libre de derechos y lo que podéis hacer y no hacer con ellas. Lo importante es que esos contenidos también tengan un aspecto estético atractivo. Quizás de eso no tengo que hablaros a vosotros, que la mayoría de vosotros sois artistas y por lo tanto de estética es probable que sepáis mucho más que yo. Pero sí que es verdad que lo que nos funciona en el mundo real, a veces en el mundo online no funciona de la misma manera. Por eso tenéis también ahí, para ayudaros en esta tarea, una presentación en Prezi que tenéis disponible online, donde podéis ver el uso y la simbología del color en Internet.
qué colores nos viene mejor utilizar dependiendo del sentido, la sensibilidad de nuestro proyecto, qué colores son más pasionales, qué colores nos invitan a la quietud, qué colores pueden mostrarnos un sentido esperanzador de la vida o qué colores pueden darle funky a nuestro trabajo. Por lo tanto, eso es importante que entendáis el valor de los colores, pero también de las formas y de la estética a través de la imagen. Todos esos contenidos los tenéis disponibles en este tema, además de la presentación que a continuación vamos a daros. Os hablaba en la presentación de cómo puede influenciar el color a todo aquello que estemos diseñando. Esta presentación en Prezi la tenéis disponible también en la Classroom. En ella podéis ver toda esa importancia que tiene el color y la elección que hagamos del color a la hora de diseñar nuestra imagen online. Bueno, tenéis una serie de aspectos que tienen que ver con el color desde un punto de vista técnico, que imagino que aquellos que trabajáis en el mundo del grafismo pues los conoceréis, como son la terminología de colores entrantes, para los colores fríos, colores salientes y el papel que tienen todos estos colores y cómo los complementarios pues en un momento determinado tienen un poder esencial de comunicación. Todo ello evidentemente basado en el mundo de la pintura. La importancia del color ya era algo que habían estudiado personas como Leonardo da Vinci y eso, bueno, pues podemos verlo a lo largo de toda la historia de la pintura. Simplemente a modo de presentación, quiero que lo veáis con calma, pues por ejemplo, ¿para qué se utiliza el rojo? Pues el rojo tiene una serie de connotaciones que prácticamente todo el mundo conoce, que tienen que ver con la pasión, pero también tienen que ver con la violencia, es un color, probablemente es el color más llamativo que existe, es el color de las revoluciones. Por lo tanto, a la hora de elegir este color, que además causa mucho ruido visual, pues tenemos que tener en cuenta qué tipo de proyectos queremos hacer. Ahí tenemos a la sin par Escarlata O'Hara vestida de rojo en un momento precisamente en el que el rojo significa, tiene un simbolismo muy especial en la película Lo que el viento se llevó. Por ejemplo, pues mirar aquí para cosas que tienen que ver con el buen vivir, con el savoir-faire, pues utilizamos el rojo para hablar del lujo y bueno, y así de forma sucesiva pues podemos ver también, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el mundo sexual también está vinculado al rojo. Por lo tanto, si nuestro diseño de nuestros perfiles profesionales y de nuestras páginas queremos tener una visión que tiene que ver con algo revolucionario, con aspectos que tienen que ver con el lujo, con lo sexual, el rojo será nuestro color. Y así, bueno, pues sucesivamente podemos ver el verde, siempre hago con esas relaciones entre los colores y el cine, en este caso con la película Lo que el viento se llevó y los diferentes vestidos que tiene Escarlata O'Hara. El verde, color de la ecología y por lo tanto un color que utilizan las empresas, por ejemplo, que se autodenominan, aunque no siempre lo son, empresas verdes. También algo que me parece esencial a la hora de trabajar con vídeo y fotografía, que es el tema de la composición y el encuadre. Para eso os he preparado esta presentación en la cual vais a poder tener acceso precisamente a una serie de reglas que os van a ser de gran utilidad, estoy segura de ello, para trabajar en fotografía y en vídeo con garantías de que lo que estáis haciendo tiene realmente un carácter artístico y creativo. Es más que probable que muchos de vosotros ya conozcáis estas reglas, pero no está de más que todo el mundo lo sepa, porque al fin de cuentas vosotros vais a utilizar fotografías y vídeo para mostrar vuestro trabajo, eso es casi seguro, y ello va a implicar que tengáis que tener una cierta calidad en las mismas. Hay algunos de los vídeos que me habéis subido, algunas de las fotografías que ya he podido ver en Drive, que realmente están muy cortitas de calidad, y eso tiene que ver tanto con la propia calidad física material de la imagen como con una falta absoluta de conocimiento sobre composición y encuadre. ¿Qué es la composición? Pues es, como dice aquí, pues componer, el arte de situar los elementos de una imagen de tal forma que la atención del espectador recaiga
en el punto que nos interesa. Y eso a veces nos olvidamos que tiene una serie de reglas importantes. Por ejemplo, yo voy a utilizar muchos ejemplos que vienen del mundo del cine, y uno de ellos es la película Ciudadano Kane del año 41 de Orson Welles, una de las grandes películas de la historia donde Orson Welles hace un auténtico catálogo de lo que tiene que ser la composición y el encuadre, con composiciones, como veremos, jamás, casi nunca, utilizando una composición simétrica, sino todo lo contrario, es decir, siempre hay una especie de fuerzas que se contraponen, tanto tienen que ver con la luz como con el tamaño, como con la composición y dónde están situadas. Y esas fuerzas es lo que hacen que la imagen sea realmente potente. Olvídense de la simetría, porque la simetría en el mundo del vídeo y de la fotografía no funciona. Tenemos ahí una imagen con un contrapicado, un picado muy casi un cenital, una imagen, un punto de vista muy peculiar y que, como vemos, también pues, nos da una imagen bastante curiosa. Todo viene del mundo de la pintura, es decir, el cine y el mundo del vídeo no viene en su manera de componer de la fotografía. Ambos vienen de la pintura y sobre todo van a ser los pintores del siglo XVII, los pintores barrocos, los que más van a influenciar el arte del cine y de la fotografía. ¿Por qué? Porque son los que utilizan composiciones realmente asimétricas, como es en este caso que vemos ahí a Caravaggio, y sobre todo por la utilización que hacen de la luz. Esto es esencial que lo sepan, es en la pintura donde beben la mayoría de los directores de fotografía y los buenos fotógrafos. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos que componer? Pues si uno es un pintor, diseña, porque colocas en el cuadro lo que tú quieres. Por lo tanto, tienes mayor libertad que nadie a la hora de crear, porque puedes poner las cosas y cambiarlas de sitio, incluso no tienes por qué representar la realidad tal y como esté representada. ¿El decorador qué hace? Pues disponer los objetos en un espacio, tienes este espacio y ahora tienes que disponer una serie de objetos. Y el fotógrafo y el camarógrafo lo que hace es seleccionar, porque una vez que tienes una serie de elementos o tienes fotografías, tienes que seleccionar, ¿vale? Entonces, por tanto, es importante saberlo. Y todo lo que no sea un vacío tendrá la sensación que nos dará es al desequilibrio y a parecer que son cosas transitorias. Es como si todo estuviera siempre a punto de colocarse. Por eso tienen tanto peso ese tipo de imágenes. Esta, por ejemplo, es un cuadro de Botticelli y, como vemos, es una composición absolutamente simétrica, donde los espacios están perfectamente divididos, pero esto se acaba en el Renacimiento, se acaba y sobre todo cuando llega el Barroco, este tipo de composiciones desaparecen casi por completo. Y todo eso tiene que ver con cómo colocamos la masa y la relación que tiene con el fondo, es decir, cómo colocamos las masas en el espacio para componer. Esto es importantísimo porque estos tienen que ver con leyes de la perspectiva y de la composición que funcionan porque tienen que ver con la percepción visual del ser humano. Y podremos componer de diferentes maneras las cosas dependiendo de lo que queramos, donde queramos que esté nuestro punto de atención. Por ejemplo, una de las leyes de la percepción dice que a mayor profundidad, mayor peso. Como vemos en esas primeras manzanas o peras, vemos perfectamente cómo es una composición equilibrada porque tenemos la pera más grande delante, pero la que está al fondo es más pequeña, pero esta del fondo tiene más peso visual. Arriba pesa más que abajo y aquí podemos ver en estas composiciones cómo efectivamente nuestra atención se va hacia los elementos que tenemos en el plano. La derecha pesa más que la izquierda, los tonos claros sobre fondo oscuro pesan más, no hay nada que pese más, por ejemplo, que el amarillo sobre el negro, por eso muchos carteles se utiliza el amarillo sobre el negro y bueno, podemos ver aquí precisamente como los elementos a la derecha, en este caso el traje claro, entre tanto traje oscuro, lo vemos perfectamente como destaca muchísimo. A igual fondo pesa más el objeto que más contrasta y el blanco es un color que pesa más que el negro. Vemos, por
ejemplo, aquí ejemplos de cómo eso se ve traducido siempre en la película Ciudadano Kane, que os recomiendo que la veáis si queréis entender mucho de composición y encuadre. Y la forma regular es más pesada que la irregular. Y lo vemos aquí claramente en estos dos señores, como visualmente pesan mucho más que ese mare magnum de personas y objetos que hay al fondo. El encuadre es otro de los elementos que tienen que ver con la composición y que tienen que ver con el límite del encuadre, la gravedad y fuerza visual de los elementos y el punto de máximo interés. El encuadre va a estar definido por muchas cosas. Yo no quiero entrar en demasiadas, pero sí que os voy a hablar de algunas de las que me parecen más importantes, ¿vale? Y una de ellas es la ley de los tercios. La ley de los tercios es una ley que nace de la llamada perspectiva áurea y que dice que en un rectángulo dividido de forma por líneas equidistantes, por dos líneas verticales y dos líneas horizontales equidistantes entre sí, los puntos de máximo interés es donde se cruzan esas líneas. Y ello nos lleva a que el ojo humano se dirija hacia esos lugares. Por eso, en la mayoría de las buenas fotografías, y lo veremos siempre en el mundo del vídeo y del cine, que nunca están situados en el centro los personajes, vemos, por ejemplo, cómo siempre están tendiendo hacia uno de esos puntos de máximo interés. Vemos cómo aparecen en las fotografías, o cómo aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos ese horizonte tan bajo, creando precisamente ese peso también visual de esas nubes. También esto funciona perfectamente para el formato vertical. Y en este sentido de la ley de los tercios lo podemos ver perfectamente sobre el peso que tiene el horizonte. Les recomiendo que vean esta escena de Lawrence de Arabia, de la película, donde verán cómo el desierto toma protagonismo según donde está esa línea del horizonte. En este caso hablamos de las verticales, el peso de las verticales, porque verán cómo en esta escena que pueden ver de la película El violinista sobre el tejado, el protagonista Popov, verán cómo solo cuando se dirige a cámara, porque habla con la cámara, con el espectador, se centra en la pantalla. En el resto de todas las escenas, los personajes están siempre situados en los laterales, nunca en el centro de la imagen. Y esto es importantísimo, lo verán siempre en el cine. Los personajes están siempre a un lado o al otro. Las diagonales crean una enorme profundidad y aquí en esta escena, siempre de una película de Orson Welles, pues van a poder ver, Set de Mar, en la película van a poder ver el peso que tienen esas diagonales. Bueno, no quiero, esto ya es algo muy técnico, tiene que ver con la distancia de la cámara al sujeto y las ópticas, esto es lo que nos va a producir la denominada profundidad de campo. Las ópticas medias, que son las más comunes, van a crear esas imágenes que son prácticamente perfectas, pero que tienen menos poesía. Sin embargo, si utilizamos angulares o grandes angulares, lo que haremos es una distorsión, sobre todo de las imágenes que tengamos en primer término, ¿vale? Vemos cómo, por ejemplo, en el discurso del rey, cómo toma protagonismo inmenso ese micrófono, o cómo aquí se distorsionan las caras. Incluso podemos ver cómo ahí en esta imagen hasta el angular provoca curvas en la imagen, y las cosas que están al fondo se ven realmente pequeñitas. Igual aquí vemos cómo la imagen queda completamente distorsionada y los personajes también, o cómo utilizando lo que se denomina un ojo de pez podemos distorsionar la imagen hasta hacerla prácticamente curva. La diferencia con esto sería las ópticas largas. Las ópticas largas lo que hacen es desenfocan los fondos del plano. Y en ese sentido, pues es cuando vemos esas imágenes donde los fondos no se ven para nada, no quedan. Si comparamos, por ejemplo, esta imagen con esta otra, donde se ve perfectamente que el fondo está perfectamente a foco, aquí veremos cómo los fondos son simplemente un compendio de luces. Podemos ver perfectamente en todas estas imágenes la diferencia entre esta imagen, donde los fondos están prácticamente desenfocados, y esta otra, donde sin embargo lo vemos todo perfectamente. Es dos conceptos, miren qué diferencia de concepto fotográfico, y esto dependiendo del interés que tengamos en destacar el objeto o la persona que tengamos en primer término, pues deberemos utilizar un tipo de óptica u otro tipo.
Por lo tanto, todos estos contenidos son realmente interesantes, espero que podáis ponerlos todos en práctica y ahora lo que me gustaría es explicaros esa tarea que viene vinculada a esta sesión de hoy. Esa tarea, y que ya la tenéis en vuestra Classroom, es una tarea en la cual vamos a hablar, vamos a crear contenidos audiovisuales precisamente para ese kit periodístico que os pidió el profesor Óscar Gómez en la primera sesión de trabajo. Sé que habéis estado trabajando en formular qué contenidos tiene que existir en ese kit periodístico y ahora viene la parte de los contenidos audiovisuales que tenéis que desarrollar. Bien, esos contenidos audiovisuales van a ser 2 totales, es decir, 2 entrevistas a personas que tengan interés para vuestro proyecto en sí, personas que entendáis que sea interesante, que puedan dar un testimonio o una entrevista, algo que aporte a vuestro proyecto, recordar esas leyes de la composición y del encuadre, los aires. Si vais a hacer 2 totales o entrevistas, uno tendrá que tener el aire hacia la izquierda y el otro tendrá, hacia mi izquierda, perdonad, y el otro tendrá que tenerlo hacia la derecha para poder luego jugar con esos contenidos. Ver muchos de los ejemplos que os he puesto para que os deis cuenta de cómo se hacen esos totales, siempre haciendo utilizando la ley de los tercios para que el aire esté bien compensado. 2 totales de 1 minuto y medio aproximadamente, bueno, depende de lo que sea de interesante lo que estén contando, y junto a ello una serie de recursos grabados que puedan ilustrar ese reportaje. Esos recursos tendrán que ser imágenes de vuestro proyecto, imágenes de planos abiertos, planos más cerrados, elementos que os van a ayudar a poder contar esa historia en imágenes. Por ello os voy a dejar una serie de enlaces a vídeos interesantes desde el punto de vista periodístico y donde podéis ver cómo son esos recursos. Veréis qué importancia tiene la utilización de jugar incluso con el mismo recurso pero con diferentes tamaños de plano para enriquecer luego el proyecto, y simplemente esos totales y esos recursos lo tenéis que subir en vuestra tarea, bien como un enlace de YouTube, que yo creo que es lo más sencillo, es decir, que los pongáis todos juntos y lo guardaréis bien para utilizarlos en ese proyecto final que vais a tener que realizar. Por lo tanto, tarea vinculada a esta clase, 2 totales o entrevistas con los aires cambiados para poder luego jugar con ellos en montaje, y una serie de recursos vinculados a esas entrevistas y al proyecto comunicativo que estáis desarrollando para poder utilizarlo luego en la creación de un vídeo que sirva para difundir vuestro trabajo. Por lo tanto, tenéis mucho trabajo que hacer. Para cualquier duda ya sabéis que podéis contactarme conmigo a través del grupo de Facebook en el que estamos todos, y bueno, y espero ver esos trabajos y poder calificaros a todos muy alto, porque realmente sean estupendos. Así que muchas gracias, aquí me tenéis, ya sabéis, a partir de este momento para lo que necesitéis y cualquier duda que tengáis.